nosotros en esta nueva mañana y se renuevan. Si ayer Dios tuvo misericordia de nosotros, hoy tiene más. Gracias a Dios. Muy bien, pues continuamos aprendiendo del libro de Juan. Y antes que nada, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es que usted identifica si una persona es falsa o es verdadera? ¿Cómo lo identifica? Por lo que hace, ¿verdad? Cómo se comporta, en cómo vive, lo que dice. Muy bien. Pues en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 7 señales de Jesús que Jesús realizó y que nos las narra en el Evangelio de Juan. Y esto nos muestra, como dijimos, las personas se identifican si son verdaderas por lo que hacen o por las señales que realizan. Entonces vamos a aprender de Jesús, Él que es el camino, Él que es la verdad y Él que es la vida. Vamos a aprender en estas 7 señales de quién es este Dios tan amoroso, que en su grande amor y en su gran misericordia se ha puesto como sustituto para ser castigado y llevar la culpa de nuestros pecados. No hay amor más grande de poner la vida por otra persona, ¿sí? Entonces, gracias a Cristo por ese grande amor. ¿Y qué le parece si inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia y gratitud a Dios para comunicarnos con Él en esta hora a través de la oración? Padre Celestial, gracias, gracias por este nuevo día que tú nos permites vivir y poder estar aquí en tu casa aprendiendo de ti. Señor, aquí estamos, tú conoces nuestra vida, conoces todo de nosotros. Reconocemos que te necesitamos. Señor, que solo apegados a ti es que podemos vivir y caminar en este mundo lleno de adversidades. Gracias, porque tú estás con nosotros, porque tú eres mayor que aquel que en el mundo está. Y en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón, abrimos nuestros oídos para escucharte a ti, porque tú eres un Dios presente, tú eres un Dios vivo y tú eres un Dios que habla. Háblanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a tocar varios pasajes y vamos a ver estas 7 señales que van desde el capítulo 2, ¿sí? ¿Me escuchan mejor aquí? Okay, ay, gracias. Vamos a ver unos trechos de estos que se encuentran aquí, porque es desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, donde se encuentran estas señales. Y en la presentación ahí tengo como unos iconos, imágenes de estas 7 señales y quiero que las leamos juntos. Primero, convirtió el agua en vino. 2, curación del hijo del oficial. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? ¿Los podemos leer todos juntos? 3, sana al paralítico de Betesda, alimentación de los 5,000, caminar sobre el mar, sana al ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Entonces vamos a ver estas 7 señales. Y aquí vamos a poder conocer algunas verdades de quién es nuestro Dios, de quién es ese Dios amoroso, Cristo Jesús, quien se entregó por nosotros. Y espero que usted se mantenga atento. Yo sé que a veces traemos muchas cosas en la mente, pero que permita que usted pueda llevar esos pensamientos cautivos para poder en esta hora disponerse a escuchar. Entonces vamos a empezar de una manera así general. Vamos a ver
cómo el libro de Juan está dividido, ¿sí? Es la siguiente, ahí vemos. Primero inicia con el prólogo, es como una introducción del libro donde nos dice quién es Jesús. Jesús es la luz del mundo, Jesús es el Hijo, el Verbo de vida, es el Logos, y de eso ya en las predicaciones anteriores ya vimos algo de eso. Luego viene esa parte la encontramos en el capítulo 1, versículo 1 al 18. Luego viene el libro de las señales. Es aquí donde podemos ver estas 7 señales que Juan nos narra de Jesús, y eso va desde el capítulo 1, 19 hasta el capítulo 12. Y luego vemos el libro de Gloria, la parte donde nos narra la muerte y el sacrificio, la resurrección de Cristo. Es el libro de Gloria, es donde Jesús cumple con su propósito por el cual vino a este mundo, ¿sí? Obtiene la victoria sobre el enemigo entregando su muerte en sacrificio vivo y perfecto por cada uno de nosotros. Y al final el epílogo, que es el final, son los eventos después de la muerte de Jesús, la resurrección, cuando se le aparece a varios. Entonces, en grandes rasgos, esta es la forma como se encuentra dividido el Evangelio de Juan. Pero podemos pensar, está hablando de señales aquí, 7 señales. Pero ¿cuál es la diferencia entre señal y milagro? Señal, pues tiene un significado espiritual y apunta a la identidad de Jesús como el Mesías, el enviado del Padre a este mundo. Y el milagro es algo sobrenatural, que donde se demuestra el poder divino de Dios, como nos narra ahí Mateo, que nos narra el milagro de Jonás. Bien, entonces vamos a empezar con la primer señal, pero hice como un extracto para no leer todos los textos, un extracto de la parte donde fue efectuado esa señal que podemos ver ahí, que algo pasó, la intervención de Jesús ante estas circunstancias y cómo produjo un cambio. Entonces, nada más tomé la cita textual donde se encuentra narrado este acontecimiento. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y dice: Jesús convierte el agua en vino. Jesús les dijo: llenad estas tinajas. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Señal número 2. Jesús sana el hijo de un noble. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Señal número 3. Jesús sana a un paralítico. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Señal número 4. Y le seguía gran multitud. Andrés dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Jesús dijo: hace recostar la gente. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos a la multitud. Bien, la siguiente. Jesús camina sobre el agua. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Señal número 6. Jesús sana a un ciego de nacimiento.
escupió en tierra e hizo todo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Señal número 7. Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarlo ir. Qué maravilloso. Cómo vemos el actuar impresionante. Y vamos a ver uno por uno qué podemos aprender de cada una de estas señales. Convertir el agua en vino. Recordamos esta historia de Galilea, y esta fue la primer señal que Jesús hizo. Y ya estaban los discípulos con él, y esta fue la primera señal para sus discípulos. Fue la primera vez que ellos experimentaron y vieron el poder de Jesús. Recuerden que se había acabado el vino y la mamá de Jesús le dice: se les acabó el vino. Incluso Jesús dice que todavía no era su tiempo, ¿no? Pero Jesús da la indicación. Él dice que llenen las tinajas, llenen las tinas de agua, y de repente el agua, ¿qué pasó con el agua? Se transformó en vino. Y pues el maestresala, que es quien prueba la calidad del vino antes de servir, pues se impresiona, ¿verdad? De que era, ¿qué tipo de vino era? Un vino de calidad, sabroso. Como él dijo, es el mejor vino. Es interesante que este milagro, la transformación del agua y el vino, representa el inicio de un nuevo pacto, ¿sí? En Mateo dice: pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Aquí Jesús está mostrando: yo he venido y traigo un nuevo pacto. Ese pacto, yo voy a dar mi vida y mi sangre, porque el vino viene siendo la representación de ¿qué? De su sangre, ¿sí? Él iba a entregar su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces aquí es el inicio de un nuevo pacto. Jesús viene a tomar nuestro lugar. Un lugar de sacrificio que era por nosotros, por la culpa de nuestros pecados. Entonces aquí inicia mostrando quién es Él. Él es el Dios del nuevo pacto. Jesús, ¿qué trae el vino? La gente lo usa, ¿por qué? Porque representa la alegría, ¿no? ¿Sí? Pero Jesús es el verdadero vino, el verdadero gozo. Solo Él nos puede satisfacer. Una vez que nosotros hemos entregado nuestra vida a Él, la Biblia dice que Él ha enviado su Espíritu Santo como un sello de garantía que le pertenecemos. Y el Espíritu Santo produce frutos en nuestra vida. Y uno de ellos es el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Entonces, con la presencia de Jesús en nuestra vida, tenemos el gozo. No necesitamos del vino humano, del vino, como la mayoría de los humanos buscan ese refugio en el vino. Jesús es suficiente en nuestra vida. Él es el que toma nuestro lugar. Él es el verdadero gozo en nuestra vida, ¿sí? Esa es la primera señal. Vamos con la siguiente señal.
Imagínense, siempre cuando uno va a una boda, en la boda uno encuentra mucha gente, ¿no? Al siguiente día, pues los comentarios de la fiesta, ¿no? Imagínense la fama, quien supo, quienes los discípulos se dieron cuenta, ¿no? Que incluso la gente que cargó las tinajas de agua y de repente era vino, pues imagínense, ¿ustedes creen que eso se guardó en secreto? Yo pienso que lo comentaron y de repente que creen Jesús, ese hombre transformó el agua en vino. Y yo me imagino que muchos supieron de esto. Entonces aquí vemos la historia de un hijo de un oficial. Y este hombre tenía un hijo que su hijo estaba enfermo. Y yo me imagino, por lo que dice aquí, si es un oficial, es un hombre que tiene una posición económica. Pero él piensa en un recurso, en un último recurso. ¿Cuál fue? Es ir a Jesús y pedirle. Y dice aquí que le rogaba diciendo, ven conmigo, que mi hijo muere. Y yo creo que no hay peor desesperación para un padre de ver a su hijo sufrir. Cuando nuestros hijos se enferman, nos preocupamos. Entonces imagínense la desesperación de este hombre y a veces nosotros tenemos como nuestras propias ideas de cómo puede uno salir de una situación de estas. Y imagínense, él llega todo deshecho, desesperado y le dice, Jesús, mi hijo se muere. ¿Y qué le dice Jesús? Ahí Jesús vio fe en este hombre, el ir a buscarlo. Y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Qué sorpresa para él. ¿Qué piensan que él esperaba? No, pues Jesús va a compadecer de mí, tal vez me va a abrazar, me va a decir, vamos, sí, vamos juntos, pero no. Jesús inmediatamente le da la respuesta. Tu hijo vive. ¿Y el hombre qué hizo? El hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y eso se llama fe, confianza. ¿Sí? Esta fue, dice, la segunda señal que Jesús hizo en Canaán. ¿Cuál fue la primera? Transformó el agua en vino. Entonces aquí vemos que la fe, la confianza en Jesús hace milagros, hace señales. Y el texto narra que cuando este hombre regresa, se va creyendo en lo que Jesús le dijo, no cuestionó nada, sino que regresa a su casa, van a su encuentro unos sirvientes de él y le dicen, tu hijo vive. Imagínense qué cosa tan alentadora para alguien que tiene un enfermo, que está a punto de morir. Y él pregunta, ¿a qué horas fue? ¿Sí? Y él le dicen, fue justamente a la hora que Jesús dijo, tu hijo vive. Entonces Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, que traspasa el tiempo y las distancias. Y este Dios está con nosotros. ¿Sí? Y no es algo que nosotros podamos ganar su favor, sino es su amor, su compasión, que hace que nosotros podamos obtener su bendición. Esa demostración de fe por parte de este hombre y la autoridad de Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Aquí nos demuestra que no es un ser humano como cualquiera, sino es alguien que ha sido enviado del cielo, ha sido enviado del Padre. Aquí nos demuestra su autoridad. Y vamos con el tercer milagro, que tiene que ver con sanidad. Y quiero que ponga atención a esta historia. Si ustedes pueden ver ahí en la imagen, la número 3, por favor.
señal número 3, sanar a un paralítico. Gracias. Aquí había esta piscina, podemos decir, y cada cierto tiempo bajaba un ángel y la gente enferma pues estaba ahí al pendiente, esperando. El primero que se lanzara a la piscina era sanado. Entonces aquí tenemos la historia de un hombre que tenía 38 años esperando un milagro. Imagínense, 38 años. ¿Cómo se imaginan a esta persona? Cansada, desesperada. Si a veces uno tiene una molestia y dicen, ya me duró una semana y hoy. Imagínense a esta persona. Entonces Jesús va. Ahí vemos la compasión que tiene Jesús por cada uno de nosotros, del mundo entero, ¿sí? Porque Él es un Dios compasivo, es uno de sus atributos. Y va y se le acerca. ¿Ustedes creen que Jesús desconocía la vida de este hombre? Claro que lo sabía. Lo más íntimo de él, los pensamientos, tal vez estaba depresivo, ¿no? Imagínense 38 años intentando y no lograr. Pero aquí le dice, cuando Jesús lo vio, ¿cómo estaba este hombre? Acostado. Y acostado me indica que no era una condición anímica, que era una condición tal vez depresiva, ¿no? Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínense, ¿quieres ser sano? Pero él dice, no tengo quien me meta, o sea, me ganan, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Dios, a pesar de la incredulidad de este hombre, porque si este hombre hubiera sabido que la respuesta estaba en Jesús a todos esos 38 años, y sí, Señor, yo quiero, ¿no? ¿Sí? Pero ahí Dios quería ver. Y aquí vemos, Dios hace el milagro en este hombre. ¿Sí? Dios es un Dios misericordioso. ¿Este hombre se lo pidió? Le hizo la pregunta y ni siquiera supo responderla. Pero la misericordia de Dios es grande. A veces nosotros ni siquiera ni le pedimos y de repente vemos cómo Dios en su gran misericordia nos abre puertas. ¿Sí? Pero creo que la gratitud de este hombre era enorme. Imagínense 38 años estar cautivo a esta enfermedad y en un momento fue completamente sanado. Y aquí pues ya Jesús empieza a ser conocido por estas señales de que no era nada más una persona cualquiera, sino que aquí él empieza, ya la gente empieza a notar que él es alguien diferente, que es el enviado, es enviado del cielo. Y ahí empieza a haber una oposición. Jesús no vino a traer una religión, Jesús vino a poder conectarnos con el Padre, porque nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. Jesús vino a conectarnos, a abrir el camino. Religiones ya había muchas. Entonces cuando los religiosos empiezan a dar cuenta que Jesús realmente transforma, hace milagros, cambia la vida de las personas, ¿qué hacen ellos? ¿Se unen a Jesús? No, se oponen. Entonces Jesús, él dice algo bien importante aquí, que dice, él empieza aquí a revelar quién es su padre. No dice José mi padre, sino dice, y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces
se enojaron. ¿Cómo que este se iguala a Dios? ¿Y qué intentaron hacer? Matarlo, ¿sí? Porque decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Entonces aquí vemos esa cualidad de Dios, un Dios compasivo que puede transformar la condición y la vida de las personas. Muy bien, vamos en la señal número 4. Y aquí nos habla de la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Recordemos, como les decía, ya la fama de Jesús había crecido y la gente, imagínense, ay, el que transformó el agua en vino, el que sanó a este hombre enfermo de 38 años. La gente empezó a buscar a Jesús, ¿sí? Y dice que venían grandes multitudes a Jesús y ahí estaban escuchando todo lo que Jesús tenía que decir. Y la gente no se iba. Y Jesús tuvo compasión de la multitud. Y los discípulos decían, ya Jesús, como diciendo, párale, ya que se vayan a comer por ahí, ¿sí? Es mucha gente. Y Jesús le dice, ¿cómo podemos darles de comer? Y así como que imagínense a los discípulos. Si nosotros dijéramos, vamos a caerle a la casa de la hermana no sé quién, vamos a comer ahí, ¿cómo sentiría la hermana X? Imagínense los discípulos cuando Jesús les dice, pues vamos a darles de comer a estos, ¿no? Entonces, por ahí alguien dice que hay un niño con 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para una gran multitud? Y Jesús no le contesta nada, no le dice nada. ¿Qué hace? Toma los panes y los peces y se los da a los discípulos y los discípulos se los dan a la multitud. Los oró, los bendijo, claro, ¿sí? Imagínense para el protagonista, el dueño de esos panes y esos peces, qué hermoso ha de haber sido, ¿no? ¿Cómo pudo alimentar a tantos? Hubo esa disposición y Dios bendijo y hizo ese milagro donde todos se alimentaron. Pero aquí hay una verdad escondida en todo esto y el mismo Juan nos dice que Jesús, hablando del pan, hace la semejanza, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué hace el pan? ¿Qué hace? Nos alimenta, nos sacia, ¿verdad? Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí Jesús está dando a entender, o sea, yo soy el que da pan, yo soy, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera y fácil es mi carga. Entonces Jesús está haciendo una invitación a venir a Él, a ser saciados de Él, porque en esta búsqueda, en este mundo de ser saciados, de ser satisfechos de tantas cosas, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa? Encuentra cosas que no debe y que solo lo hacen errar. Jesús es el pan de vida, ese pan que nosotros necesitamos para poder vivir, para estar vivos y poder tener esa plenitud de vida en nuestro ser, ¿sí? Vamos con el quinto milagro. Jesús camina sobre el agua. Aquí nos narra el pasaje que Jesús, los discípulos toman la barca, recordemos que ellos eran pescadores y se van mar adentro y Jesús no llega. Y de repente, ¿qué pasa en medio del mar? Se levanta una gran tormenta. Y yo traté de
poner aquí como unas palabras claves que están dentro del texto. Dice, estaba ya oscuro. ¿Sí? Imagínense, estaba ya oscuro en el mar, en una tormenta. Dice, vemos aquí la adversidad. Se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Ya estaba oscuro, era suficiente como para qué, como para tener temor. Pero de repente una tormenta, imagínense la sensación de los discípulos bajo este contexto. ¿Cómo creen que se sintieron? Si usted estuviera ahí, ¿cómo se sentiría? Con miedo, ¿verdad? Y de repente en esa situación, ellos voltean y ven a alguien que camina sobre el mar, ¿sí? Y dice que los discípulos pensaron que era un fantasma, ellos se asustaron, ya estaban lo suficientemente asustados con la tormenta. Y aquí vemos esa parte de que Pedro también intentó, pero aquí lo que yo quiero resaltar como protagonista a Jesús. Jesús viene a nuestra vida en momentos adversos. Él siempre va a estar ahí. Él siempre nos va a tender la mano. Como estaban ellos en esta situación de tormenta, en una oscuridad, Él llega en el momento exacto. Dios nunca llega tarde. Él está ahí. Y a veces nosotros podemos pensar, pero ¿dónde estaba Dios? Pero Dios nunca llega tarde. Él estuvo ahí presente. Él muestra su dominio incluso sobre la naturaleza y hace parar la tormenta. ¿Sí? Pueden pasar tormentas en nuestra vida, pero cuando Jesús está con nosotros, viene la calma. ¿Sí? Entonces aquí vemos esa señal exclusiva. Aquí no vemos otros personajes en la historia. ¿Quiénes estaban? Los discípulos y Jesús. No había multitudes, no había otra gente. Era una señal exclusiva para los discípulos, para que ellos pudieran entender a quien decidieron seguir es un Dios todopoderoso. ¿Sí? Y muchas veces en nuestro caminar pueden venir dudas, porque somos humanos. Mi hija me decía, me mantuve con esa fe, con ese impulso de ese llamado de Dios, que ahí iba, pero cuando llegué allá, ya al campo de la misión, dije, ¿qué hago aquí? Sin familia, sin nada, he cometido una locura. Y yo le decía, no, hija, tú vas siguiendo las órdenes de tu capitán. Marcha. Y así nosotros tenemos que hay verdades que nosotros las tenemos que repetir, aunque no lo sintamos, ¿sí? Dios está conmigo, aunque no lo sienta. Porque nuestras emociones pueden fluctuar. Y nuestra fe en nuestra vida cristiana se basa en convicciones de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocer lo que dice. Regresamos al ejemplo de este oficial. Él tal vez en el momento pudo haber pensado que Jesús iba a obrar de otra manera. Sin embargo, él decidió creer. Ve, tu hijo vive. Y lo creyó. Y hay cosas que aunque no las sintamos, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Muy bien, vamos a la sexta señal. Aquí vemos sanar a un ciego de nacimiento. Yo cuando estaba leyendo y analizando este texto, sanar un ciego, fíjese bien, un ciego de nacimiento. ¿Qué significa esto? De que era un ciego de nacimiento, era una dificultad, ¿sí? Podemos decir, no, pues es que si es de nacimiento, pues ya no tiene remedio, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Ese es nuestro Dios, el Dios de los imposibles, el Dios que para Él todo es posible, ¿sí? Y aquí vemos dos cosas. Vemos
la compasión de Dios de este hombre y le dice, aquí vemos todo primeramente vamos a ver qué hizo Jesús. Dice que tomó lodo, lo escupió y se lo puso en los ojos. Y después le dice, ve y lávate. Tal vez no, para Dios no era necesario hacer todo este protocolo de hacer el lodo y todo eso, pero Dios sabe tratar con la vida de cada uno de nosotros y Él sabe cómo obra para que nosotros podamos creer en Él, ¿sí? Entonces aquí Jesús nomás le dice, ve y lávate. ¿Y qué pasó? Dice, aquí puse las palabras exactas donde demuestra la fe de este hombre, donde dice, el ciego fue y ¿qué hizo? Y se lavó, ¿sí? Y cuando la gente lo ve, que ve y todo, y se sorprenden, porque era un ciego de nacimiento, él lo único que dice, el testimonio que da, yo fui, me lavé, comencé a ver. Así de sencillo. Solo siguió las indicaciones de Jesús. ¿Y qué tan importante es estar al pendiente de esas indicaciones de Dios? ¿Qué dice Él? ¿Qué me quiere decir a mí su palabra? ¿Qué quiere cambiar en mi vida? ¿Qué cegueras quiere quitar de mi vida? Necesito escucharlo y creer. Entonces aquí vemos que Jesús es la luz del mundo. Si vemos en cada señal, nos deja una manera de poder conocer a Jesús. Jesús es la luz del mundo. Así como trajo luz a los ojos de este ciego, que era de nacimiento, quiere quitar las tinieblas que hay en los corazones de todo el mundo. En los corazones que por causa del pecado se han alejado de Dios. Y Dios, sus brazos no se han acortado para salvar. Él está dispuesto a recibirlos y no importa qué tan oscuro pueda ser el mundo en el que se hayan escondido. Su luz disipa las tinieblas. ¿Sí? Y la última señal es resucitar a Lázaro. Conocemos la historia. Lázaro era hermano de Marta y María. Y él enferma y manda llamar a Jesús, pero Jesús se tarda. ¿Sí? Y hay un reclamo, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Dios nunca llega tarde, hermanos. Él está al pendiente y Él dijo que esa enfermedad era para gloria de Dios. Y hay cosas que Dios permite en nuestra vida que son para su gloria. ¿Sí? A veces quisiéramos ser exentos, no pasar por nada, pero Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque Él quiere revelar su gloria. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces aquí vemos la señal clímax de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús vino a este mundo para entregar su vida por nosotros. Y no solamente es como cuando alguien te dice, yo te pago la deuda, ¿no? Sino que te pago la deuda y te doy más para que sigas viviendo sin deudas. Y así lo hizo Jesús. Pagó el precio, resucitó y nos dio vida y vida en abundancia. Entonces manifiesta su poder sobre la muerte. Él es el Dios todopoderoso. Venció a la muerte en la cruz. Toda el acta
todas las que era contraria contra nosotros, todas esas acusaciones que el enemigo tenía en nuestra contra, fue clavada en la cruz de Calvario. Y Él pagó, Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido nosotros curados. ¿Sí? Entonces, manifiesta su poder sobre la muerte. Que aquel que vive y cree en mí no morirá. Todo esto genera un conflicto entre los religiosos, porque la religión dice, haz. Y Jesús dice, ven y recibe lo que yo te doy. Dame tu vida, yo ya pagué por ti y recibe vida eterna. Entonces, como conclusión, podemos ver en este capítulo cuál es el propósito de este evangelio, el evangelio de Juan. Mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. A través de estas 7 señales hemos visto que Jesús es enviado del Padre. Él es el Hijo de Dios y que llevar a la fe en Cristo Jesús para la salvación es su propósito. Que creamos en Él, que descansemos en Él y recibiremos aquello. Entonces, como implicaciones prácticas, primero, Jesús transforma vidas. Jesús transformó el agua en vino. Jesús quiere transformar tu vida, quiere transformar mi vida. Que no nos conformemos a este mundo, que vivamos vidas transformadas, que den fruto para su gloria. No solo cambió el agua en vino, sino que renueva corazones y da un propósito nuevo. Si hoy usted está aquí y dice, quiero que mi vida sea cambiada, Jesús está aquí, pídaselo. La fe genuina no depende de lo que vemos. Dios nos llama a confiar en su palabra, incluso sin ver resultados inmediatos. Tenemos que confiar en Él. Este oficial, tal vez, no vio en el momento la sanidad, pero él confió, creyó y fue y recibió aquello que pidió. Jesús da sanidad y vida nueva. Nos desafía a actuar con fe y vivir conforme a su voluntad. Él es nuestro sanador. Jesús es nuestro sustento diario. Él es el pan de vida. Más allá de la necesidad material de alimento, comida, debemos confiar en Él como nuestra fuente de vida espiritual. La palabra de Dios es el pan que nos alimenta, que nos ayuda a crecer en fe para poder seguir firmes como hijos de Dios en este mundo, caminando por ese camino angosto que Él dice, que el camino a la vida es angosto, ¿sí? Jesús está en nosotros en las tormentas. En momentos difíciles, Él nos acompaña y nos da paz. Imagínense el cambio que hubo en los discípulos después de esa gran tormenta y ver que Jesús estaba ahí con ellos. Él es la paz, es el príncipe de paz. Jesús nos da luz y visión verdadera. Nos invita a abrir los ojos a su verdad y evitar la ceguera espiritual. A veces en el camino podemos nosotros cegarnos por falta de claridad de lámpara. Como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos esa lámpara que guíe nuestra vida porque andamos por caminos a veces que hay oscuridad. Jesús tiene poder sobre la muerte. En Él encontramos esperanza, nos da vida plena y eterna. ¿Quién es Jesús? Al principio yo les preguntaba, ¿cómo conocemos, cómo identifica usted de lo falso de lo verdadero? Una persona falsa, una verdadera, por las señales, por lo que hace. Jesús nos está demostrando que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el camino y Él quiere transformar nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero que se ponga de pie y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien tome nuestra vida. No hay nada
que podamos esconder de nuestra vida. Así como Él sabía de ese hombre que estaba ahí acostado con 38 años ahí en espera, Él sabe qué cosas nosotros estamos esperando y qué necesitamos. En esta hora abramos nuestro corazón a Él y digamos: Señor, aquí estamos. Padre celestial, te damos gracias por revelarnos a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por enviarnos como luz para alumbrar nuestro camino. En esta hora, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Tú conoces a cada uno y tú sabes, Señor, lo que cada uno espera. En el nombre de Jesús, obra maravillas, señales, Señor, en medio de tu pueblo. Bendice a cada uno, Señor. Aumenta la fe, Señor. Quebranta todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos, ahuyenta las tinieblas. Ven a nosotros, Dios, y guía nuestra vida. Toma el control de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.